Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 de educación primaria. Esta, en este caso, es la última clase que voy a grabar yo, luego va a quedar una con mi compañera Natalín y también el último tema que vamos a trabajar que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. ¿Sí? Para ello vamos a trabajar con autoras como Hilda Weissman, Melina Furman, ambas son investigadoras con respecto a la didáctica de las ciencias naturales, ¿sí? Mujeres argentinas, así que son un orgullo para nosotros. Voy a empezar a compartir la pantalla para empezar a hablar de estas autoras. Bien, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, ¿sí? Bien, ambas autoras lo que van a hacer es, van a expresar argumentos a favor de las ciencias naturales, ¿sí? A favor de las ciencias naturales en y desde los primeros años, sobre todo de la escuela primaria, ¿sí? Porque diversas investigaciones didácticas van a poner en foco cómo el conocimiento que tienen los alumnos, esos conocimientos previos o cotidianos que tienen los alumnos para tratar de explicar este mundo natural, ¿sí? Van a ser muy importantes para avanzar justamente con lo que es la alfabetización científica de los niños y las niñas, porque los niños y las niñas son sumamente curiosos, naturalmente curiosos, justamente en esta época o en este momento de la escuela primaria, ¿no? Y tratan de buscar todo el tiempo el sentido, ¿sí? A este mundo que los rodea. Entonces, la ciencia escolar va a tener el propósito de acercar a los alumnos a una mirada más bien científica. Bien, y esta construcción de conocimiento científico escolar supone, como dijimos, tener en cuenta aquellos conocimientos cotidianos con los que viene el niño, que la escuela lo que va a procurar es revisitarlos, va a procurar construir nuevas interpretaciones, ¿sí? Desde este conocimiento científico escolar, bien, que va a diferenciar justamente lo cotidiano del conocimiento científico escolar. Y ambas autoras van a hablar de la importancia de las situaciones de enseñanza que van a favorecer el aprendizaje de las ciencias. Estas situaciones de enseñanza las describen como dispositivos que el docente despliega para desarrollar su actividad y que va a tener en cuenta en estas situaciones de enseñanza al alumno, ¿sí? A su aprendizaje, sobre todo, ¿no? Melina Furman también los va a llamar, en este caso, competencias científicas. Bien, Melina Furman va a explicar de una manera particular, ¿sí?, a las ciencias naturales y va a tomar como analogía una moneda y sus dos caras, ¿no? Es decir, que hablará de las ciencias naturales como producto y como proceso, como dos caras de una misma moneda. Bien, una primera cara podemos decir que cuando hablamos de las ciencias naturales nos vamos a referir a ese conjunto de conocimientos que la humanidad ha construido a lo largo de la historia para explicar el mundo natural. Por ejemplo, la fotosíntesis, la selección natural, ¿sí?, que se van a enraizar justamente en teorías, en leyes, bien, a lo que vamos a llamar cuerpo de saberes o el producto de la ciencia. Pero una segunda cara podemos decir que las ciencias naturales son también un proceso, ¿bien? Es decir, modos de conocer la ciencia
a través de las cuales se va a generar además este producto, ¿sí? Estas dos caras de esta moneda, ¿sí? Son inseparables. No existen una sin la otra. Y esto es importante de tenerlo en cuenta porque ahora vamos a desplegar diversos modelos de enseñanza que podemos encontrar en las aulas que muchas veces estas dos caras o no aparecen separadas. Y como decimos, son inseparables. No pueden estar una sin la otra en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. Bien, como decíamos, la escuela primaria va a ser la etapa principal para llevar a cabo esta alfabetización científica, que implica que los alumnos conozcan los fundamentos de cómo se genera este pensamiento científico. Bien, es decir, que aprendan no solo estos conceptos, sino también el proceso, es decir, hablamos de que aprendan competencias científicas, ¿no? Que les permita participar como ciudadanos críticos en un mundo donde la ciencia y la tecnología son cada vez más fundamentales. Bien, entonces esta alfabetización científica de la que hablamos va a incorporar estas dos caras de la moneda, estas dos dimensiones como producto y como proceso, ¿no? Como producto a partir de la comprensión del funcionamiento del mundo que nos rodea y como proceso a partir de las competencias científicas. Bien, pero vamos a una pregunta. ¿Qué es aprender ciencia como producto? Bien, aprender ciencia como producto, a decir Melina Furman, sobra mucha información y faltan marcos conceptuales para interpretar. Bien, entonces el desafío actual pasa por darle sentido a esta información que nos llega. Por ejemplo, con el tema del COVID, ¿cuánta información nos ha llegado? Y nos ha faltado todos estos marcos conceptuales para poder comprenderla. Con respecto a la vacuna, con respecto a la enfermedad, ¿no? Entonces estamos rodeados o bombardeados por información que nos llega, ¿bien? Y es necesario que esta información se convierta en conocimiento, ¿sí? Es decir, que la ciencia implica darle sentido a este mundo que nos rodea a través de explicaciones e ideas que estén conectadas, ¿sí? Y aprender ciencias como producto significa que esta información se convierta en conocimiento y que este conocimiento se pueda utilizar en situaciones nuevas. Bien. Y además, ella dice de que hay que aprender a mirar el mundo con ojos científicos. Por ejemplo, que si un chico ve a una prenda que se está secando en el sol, ¿no? Que entienda que se está dando un proceso, por ejemplo, de evaporación y que también pueda analizar cuáles son los factores que influyen, por ejemplo, para que se seque más rápido, que sería el aumento de temperatura, aumento de energía o, como lo llamamos vulgarmente, calor. Bien, ahora vamos a hablar qué es la ciencia como proceso, ¿sí? Que suele ser una de las dimensiones menos trabajadas en el aula. Ahí vamos. Bien, ¿qué es aprender ciencia como proceso? Esto tiene que ver con el aprendizaje de lo que decíamos, de competencias científicas, relacionadas justamente con modos de conocer, porque Melina Furman la va a llamar competencias científicas y Ida Weissman, que trabaja mucho en el diseño curricular de las ciencias naturales, ella los va a llamar modos de conocer, pero hablamos de lo mismo, ¿sí? Hablamos de que los alumnos desarrollen la capacidad y el placer, por ejemplo, por observar,
a el mundo que los rodea, por formular preguntas, ¿sí? Por tratar de poner en evidencia o poner a prueba estas respuestas que demos a partir de predicciones, a partir de poner a prueba estas hipótesis que podemos llegar a tener, ¿no? Diseñar observaciones, diseñar experimentos, ¿bien? Y estas competencias de pensamiento científico hay que enseñarlas. No se adquieren espontáneamente, sino que hay que planificarlas. Ahora, cuando retomemos uno de las formas de aprendizaje, lo vamos a volver a tomar. Entonces, la autora, Marina Fuhrman, va a hablar de 3 modelos de enseñanza de las ciencias naturales que circulan en el aula o en las aulas, y también, como dijimos, que vamos a ver cómo se va a tener en cuenta esta dimensión de la ciencia como producto y esta dimensión de la ciencia como proceso. ¿Bien? Bien. Entonces hablamos de un modelo transmisivo que apunta a un aprendizaje de tipo memorístico, donde va a tener en cuenta al conocimiento como un conocimiento acabado, absoluto, verdadero. Bien, un ejemplo es el docente copiando en el pizarrón y los alumnos también copiando en sus cuadernos sin comprender de qué se tratan estos conceptos, ¿sí? Entonces, aprender en este modelo es una actividad pasiva, ¿bien? En la que hay que apropiarse de este conocimiento ya acabado, sin conexión con el mundo real y sin conexión con las ideas que lo explican. Bien, y en este conocimiento se va a tener la ilusión de que el conocimiento está en el nombre de las cosas. Yo voy a utilizar un ejemplo sobre algún contenido para los 3 modelos. ¿Qué va a ser? El concepto de solución que se quiere trabajar, ¿sí? A partir también de los conceptos importantes que es de soluto y solvente, ¿no? En este caso, en el modelo transmisivo, se podría comenzar directamente definiendo el concepto que se quiera enseñar, ¿sí? Y preguntaríamos, ¿qué se entiende por solución? Entonces el alumno puede buscar la respuesta en un diccionario, en un manual, en la palabra del docente. Puede generar perfectamente esta definición sin haberla comprendido. ¿Bien? Entonces, en este caso se deja de lado principalmente a las ciencias naturales como proceso. Se lo deja de lado a esta cara, ¿sí? Luego tenemos el modelo del aprendizaje por descubrimiento que surge con el auge de las ideas constructivistas, principalmente con Brunner a la cabeza, ¿sí? Y surge también como reacción a este modelo tradicional, a este modelo transmisivo del que hablamos, ¿sí? Lo que se busca es que todo el tiempo el niño interactúe. Bien, y esta mirada, ¿qué nos dice? Nos dice que el conocimiento está en la realidad y que los alumnos en contacto directo con esta realidad pueden acceder a la comprensión de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo natural. Bien, hay algo negativo de esta cuestión, es que se instala esta modalidad activista del hacer por hacer. Es decir, que lo más importante era que los niños interactúen con la realidad, ¿sí? Por sobre cualquier otro aspecto, ¿no? Sin importar tampoco las situaciones en las que ocurra. Bien, las investigaciones van a indicar que no alcanza con que los niños estén en contacto con los fenómenos para aprender ciencia. No alcanzaría. Y además, aquí hay una cuestión de un mero hacer físico más que una actividad intelectual. Vayamos a este ejemplo que veníamos trabajando de solución. Bien,
La maestra propone, por supuesto que acá va a haber una modalidad activista, como dijimos, vamos a teñir telas, ¿no? Y trae las remolachas, el agua, ¿bien? Entonces los alumnos van a fabricar tinturas con remolachas y comienzan a teñir las telas, ¿no? Existe un intento explícito, aunque no compartido, con los alumnos de conectar este conocimiento científico, este concepto científico de solución con la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y es decir, a la vista los alumnos parecen que hacen más que recolectar información, ¿no? Como era el modelo transmisivo, ¿no? ¿Qué hacen? Manipulan materiales, trabajan en laboratorio, preparan soluciones, pero no aprenden ni el producto ni el proceso. Porque si le preguntamos a estos alumnos qué aprendieron, dirán, aprendimos a teñir telas. Bien, aprendimos que la remolacha tiene un pigmento rojo que se puede, un pigmento rojo que podríamos usar para teñir telas. Bien, pero el objetivo era trabajar el concepto de solución, un soluto, un solvente, ¿bien? Y que estos alumnos además aprendieran a realizar pruebas experimentales dentro del laboratorio. Pero en este caso no se trabajó el concepto, solo se trabajó con un hacer, y tampoco específicamente se quiso enseñar esta competencia científica de formular una experimentación. Así que lo que podemos decir es que aquí no pasó por lo intelectual, ¿sí? La actividad del alumno no pasó por lo intelectual, sino que pasó por un mero hacer físico. Entonces no se desarrollan los conceptos, no se desarrollan las competencias científicas. ¿Por qué? Porque se supone que espontáneamente los alumnos comprenderán el mundo que los rodea, ¿sí? A partir de estos fenómenos que se le ponen enfrente. Bien. Y por último, el modelo de la enseñanza por indagación. Este modelo justamente es un modelo didáctico que es coherente con esta imagen de la ciencia como producto y la imagen como proceso. Bien, implica que el docente genere las situaciones de enseñanza donde se pongan en juego no solo el aprendizaje de conceptos, sino también de competencias científicas. Entonces, el aprendizaje de estos conceptos va a estar enmarcado en situaciones de enseñanza donde los alumnos, además de estos conceptos, como dijimos, deban desarrollar competencias de pensamiento científicos, bien, e ideas para construir este pensamiento científico, ¿no? Y se va a inspirar en el modo en que los aspirantes a científicos aprenden el oficio guiados por científicos más experimentados. Bien, entonces propone que estos alumnos guiados fuertemente y muy de cerca por el docente, que este va a elaborar estas situaciones de enseñanza, construyan conceptos, ¿sí? Y estrategias de pensamiento científico poniendo las manos en la masa. Bien, puede ser a partir de experiencias, ¿sí? O puede ser también a partir, por ejemplo, de analizar experimentos ya hechos, ¿sí? Hay muchas formas, no hace falta todos los días hacer experiencias, pero sí traer recursos de la práctica al aula para poder comprender estos conceptos. Bien, entonces la enseñanza por indagación considera que el conocimiento no está allí en la realidad
para ser descubierto, sino que el conocimiento se va a construir y se va a validar a partir de una metodología, a partir de un grupo de pares que confronten puntos de vista, que utilicen argumentos en base a evidencias, a partir de un docente que los guíe. Entonces, el conocimiento científico no es acabado en el caso de la enseñanza por indagación, sino que está en constante revisión. Y voy a dar un ejemplo de lo que veníamos hablando, solución solvente, ¿no? En este caso es interesante, que ahora lo vamos a plantear, el uso de preguntas para pensar, va a llamarlas Melina Furman. Bien, voy a utilizar el concepto de solución que venimos trabajando en los 3 modelos en este modelo de indagación, ¿sí? Por ejemplo, la maestra podría traer una cierta cantidad de papel crepé de diversos colores, ¿no? Y empieza con una pregunta para pensar, una pregunta que introduzca en el tema a los alumnos. ¿Por qué estos papeles nos permiten teñir telas? Bien, se puede generar un debate que probablemente los alumnos digan porque hay algo metido en el papel que hay que sacarlo para poder teñir las telas. ¿Y cómo se puede sacar? Bien, a partir de un líquido, que vendría a ser el solvente. Bien, y además también hay que determinar qué papel nos va a servir más para teñir las telas. ¿De dónde se puede sacar más color? Acá hablamos del soluto, y de estos dos, de la solución. Bien, bien, entonces se pueden hacer pruebas experimentales a partir de cuál es el solvente. Nosotros podemos trabajar a partir de que lo vamos hablando, podemos trabajar también no solo con esta competencia científica del diseño experimental, sino también con el concepto, ¿sí? Pero una vez que los vayamos trabajando a medida que lo vamos haciendo, entonces podemos determinar, a ver, ¿cuál es el solvente que me va a servir principalmente para sacar, ¿sí?, este soluto, este color? Podríamos hacer esta prueba experimental con aceite, con alcohol, con agua caliente, y luego van a determinar cuál es el solvente más, vamos a decir, conveniente para poder sacar este soluto y así conformar esta solución. Bien, entonces acá se trabajan ambas cuestiones, ¿sí? Ambas dimensiones, tanto el concepto, el producto de la ciencia, pero lo vamos a construir a partir de este diseño experimental y estas experiencias y de poner la mano en la masa, ¿sí? Yo lo explico muy sencillo y en el libro está mucho más amplio para que ustedes lo trabajen. Bien, y hay dos cuestiones muy importantes de estas dos caras de la moneda, que son los conceptos claves y las competencias científicas de las que venimos hablando. Bien, hablemos de los conceptos claves. En la dimensión de la ciencia como producto es necesario jerarquizar, es necesario priorizar los conceptos claves. Entender que en un tema no todas las ideas van a ser igual de importante, ¿sí? Va a haber conceptos claves o conceptos o grandes ideas, ¿sí? O conceptos centrales, y va a haber conceptos secundarios que probablemente no le tengamos que dar el mismo tiempo de enseñanza. Bien, entonces esto de jerarquizar es importante para tomar estas ideas claves y que no se convierta en un recorrido superficial de muchos conceptos. Bien, nosotros en esta presentación estamos trabajando la ciencia como producto, la ciencia como proceso, estamos hablando de las situaciones de enseñanza enmarcadas dentro, si vamos desarrollando los conceptos claves y los vamos relacionando, lo vamos trabajando. No se está trabajando sobre muchos conceptos y superficialmente, ¿no? Por eso es importante jerarquizar los conceptos, ¿no? Y es necesario tomar estas grandes ideas, estas claves o ideas claves,
con respecto a las categorías conceptuales de un tema. Bien, de este tema, ¿cuáles son las categorías conceptuales centrales, importantes? Bien, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, puedo hacerme preguntas. Por ejemplo, acá hay una. ¿Qué conceptos quiero que los alumnos se lleven de esta unidad? ¿No? ¿Qué aprendizajes duraderos quiero que logren? Por ejemplo, ¿no? Y también es importante la utilización de preguntas guías, preguntas para pensar. Una vez que yo jerarquicé los conceptos, puedo generar preguntas para introducir estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué hace falta para que exista el sonido? Bien, porque nos puede ayudar estos papeles a teñir telas. Esto es lo que hablamos, ¿no? Y anclar estas preguntas que son para pensar en estas situaciones de enseñanza de carne y hueso, ¿sí? Y esto va a despertar en el alumno las ganas de responderlas, ¿sí? Voy a ir a un ejemplo, a ver si puedo, de los contenidos claves en las ciencias. Bien, ejemplo de conceptos claves, no contenidos, conceptos claves. El concepto de que el sonido es una vibración y que se transmite en un medio material como el agua o el aire es una gran idea, ¿sí? Esto de decir, bueno, este sonido es una vibración, se va a transmitir por un medio material, ¿sí? Es central para entender el fenómeno del sonido. En cambio, el tema o el concepto del rango de audición de los humanos va a ser un concepto secundario. ¿Sí? Esto es muy importante. Pasa mucho con el tema de las plantas. Ahora lo vamos a ver. La idea de que las flores se transforman en frutos que guardan semillas, que originarán una nueva planta, es un concepto fundamental para entender el ciclo de vida de una flor. En cambio, el nombre de las partes de la flor o los diferentes tipos de frutos son un saber más secundario. Bien, entonces es importante la jerarquización y las preguntas claves para pensar, ¿sí? Y las preguntas las vamos a formular en paralelo con estos conceptos claves que se quieran enseñar. Y otra cuestión muy importante son las competencias científicas, ¿sí? Que tiene que ver con la dimensión de la ciencia como proceso, que es la dimensión más ausente en la ciencia, podemos decir, y que se debe planificar. ¿Sí? Que se debe planificar según el contenido. No siempre me va a servir el mismo contenido para trabajar la misma competencia científica. Bien, entonces, por ejemplo, va a haber un contenido donde yo pueda trabajar más el diseño experimental, la formulación de hipótesis, y puede que haya otro contenido que me permita trabajar la interpretación de textos, el debate. Lo importante es que a lo largo de la escolaridad primaria puedan verlas a todas estas competencias científicas, ¿sí? Y que debe enseñarse. Es decir, que debe realizarse, ¿no? Una actividad o debe planificarse una situación de enseñanza donde el objetivo sea enseñar alguna de estas competencias científicas. Bien. Y además es importante que sean enseñadas de manera progresiva. Se puede comenzar, por ejemplo, con las más sencillas, como la descripción, la observación, y luego ir avanzando hacia una más sofisticada, como es el diseño experimental. Bien, estas competencias científicas lo podemos encontrar en varios diseños curriculares como modos de conocer la ciencia también. Y bueno, por último vamos a hablar o vamos a destacar cuáles son las competencias científicas. Podemos hablar de la observación y la descripción. Observar requiere poner el foco en algo importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos observar para comparar, observar para diferenciar, observar para generalizar, ¿sí? Entonces, es importante guiar en el alumno en qué observar, ¿sí? Por ejemplo, que el agua sólida se vuelve líquida.
y también en el por qué, las razones por qué esta agua sólida se vuelve líquido, por aumento de la energía, que llamamos vulgarmente calor, por ejemplo, ¿sí? Formulación de preguntas investigables. Esto que decíamos, de estas preguntas que no sean preguntas fácticas y cerradas, sino preguntas que me permitan, ¿sí?, investigar. Bien, formulación de hipótesis y predicciones. Una hipótesis va a ser, o son explicaciones provisorias acerca de algún fenómeno que siempre va a tener una predicción, va a tener una respuesta provisoria que probablemente tenga que poner a prueba a partir de qué, de esto, del diseño y realización de experimentos, ¿no? El diseño experimental. Bueno, recolectar e interpretar datos, puedo hacer formulación de explicaciones teóricas, trabajar con el análisis de experiencias ajenas. Bueno, todas estas son diferentes competencias científicas. Bien, lo importante, como decíamos, es que actualmente estamos en este mundo donde estamos bombardeados de información y es importante que los alumnos adquieran estas competencias científicas o esta alfabetización científica, principalmente en la escuela, porque ellos son naturalmente curiosos, ¿sí? Y probablemente van a tener muchas expectativas de poder, a partir de este modelo por indagación, de conocer el mundo que los rodea y no solamente los conceptos que no comprenden. Así que bueno, nos vemos la próxima y les mando un saludo.